Por estos días, cuando ya muchos partidos políticos se alistan para celebrar sus primarias presidenciales, entender la dinámica de las redes sociales se hace urgente por cuanto la mayoría de los votantes en esta elección serán jóvenes, al menos un 28% del padrón electoral. En esta ocasión recibimos a Jesús Balbuena, él es especialista en redes sociales y está aquí para compartir interesantes tips para quienes están interesados en el marketing digital en general. Bienvenido a Next Noticias. Gracias. Jesús, empiezo por compartirte que en Panamá muchos votantes están afiliándose a un pacto ético digital propuesto por nuestro organismo electoral, el Tribunal Electoral, para primero eliminar el fake news, evitar los bots, evitar la difusión de noticias falsas en general, campaña sucia. ¿Crees tú que con una suscripción voluntaria a un pacto ético tal vez se tienen los resultados esperados o hay que hacer algo más para el uso de las redes sociales? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, no solamente el pacto ético, sino también que las mismas medidas en redes sociales ya están censurando un poco el hecho de que algunas cuentas compren seguidores, manejen bots o respuestas automáticas. Entonces ya Twitter e Instagram han hecho una depuración, han ido haciendo depuración con respecto a este tipo de prácticas. De hecho, siempre hacen sus advertencias. Entonces, el pacto ético posiblemente funcione porque efectivamente muchos se van a sumar a poder tener como una conducta más ética al momento de la campaña y el manejo de la gestión de la marca. Sin embargo, obviamente las mismas redes sociales tienen sus mediciones como tal para poder ir también vetando algunas conductas que no sean apropiadas para la red. Analizando la actividad de manejo de las redes sociales en Panamá, ¿crees que los políticos entienden, pues logrando lo importante que es manejar las redes sociales adecuadamente para llamar al electorado joven o estamos en pañales allí? ¿Cómo lo evalúas? Sí, bueno, mira, a pesar de todo yo siento que sí hay un entendimiento de cómo se debe aplicar una estrategia de gestión de redes sociales. Sin embargo, hay ciertas cosas que faltan, todavía siento que hay gestiones que están como incompletas en cuanto a la estrategia. Yo, por ejemplo, siempre sugiero para este tipo de casos que en las campañas políticas o estas marcas políticas como las vemos nosotros, tengan manuales. O sea, no solo un manual de campaña, sino que en redes sociales tengan un manual de estilo de cómo se debe comportar la marca en redes sociales, cuáles deben ser las prácticas apropiadas, las que no. Debe haber un manual también de crisis, un manual de gestión de crisis. Claro. Esto es súper importante para las marcas políticas, porque debes saber, dependiendo del discurso y dependiendo de las respuestas que puedas generar, cómo vas a reaccionar y qué niveles de respuestas vas a generar también en contrarresto, ¿no? Entonces, las marcas políticas deben estar muy preparadas. De repente no todas cuentan con esta información, no todas tienen manuales de comportamiento en redes sociales. Esto se estila mucho ahora en la política y con marcas institucionales. Entonces, siento que sí hay una preparación, sin embargo, hay muchas cosas por hacer. O sea, hay muchas cosas interesantes por hacer que de repente en este momento no están contempladas por todos. Tal vez ya se piensa más en tener una figura como un community management o todavía ponen al primo, al tío que de pronto sabe un poquito por aquí de redes sociales. ¿Has visto un cambio en esto? Sí, bueno, para el tema de las campañas y las marcas políticas como tal, es súper necesario que puedan tomar en cuenta no solamente un community manager, sino también quien sea un social media strategist, o sea, una persona que maneje la parte de la campaña estratégica para redes sociales. Por supuesto, aunado relacionado a la campaña principal, al tema comunicacional y al jefe de campaña. Pero debe haber una persona que maneje la campaña estratégica, otro que maneje las canalizaciones, la parte de diseño debe ser muy bien estudiada, también debe existir un manual de diseño, un manual gráfico y conceptual de cómo se va a manejar la campaña, los colores que se van a utilizar y los colores que se Todo van... eso es importante. Claro. Exacto, e incluso cómo se van a utilizar esos colores en redes sociales, porque ya cuando te vas al medio digital, a pesar de que tú tienes una línea gráfica o una línea conceptual ya establecida, en redes sociales tú le das como una variación, que es muy para redes sociales también. Me gustaría consultarte la opinión sobre el fake news actualmente. Yo creo que es muy subestimado, eso nos ocupa a los medios de comunicación porque nos resta. A veces no sabemos si sumarnos o no a un fenómeno porque no está previamente confirmado por una agencia de noticias. En la política afecta, claro está, vemos la gira que ha tenido que hacer Mark Zuckerberg a pedir disculpas por haber subestimado el efecto del fake news en la elección de Estados Unidos, y cuando hablamos de Estados Unidos ya es decir algo muy grande. Apenas en Colombia el mes pasado hubo
hubo una campaña que le decía a los votantes, si ya depositaste tu voto en primera vuelta, no es necesario que vengas a votar ahora. Y claro que pudo haber afectado el triunfo de Petro ahora en Colombia. Entonces, realmente, ¿cómo podemos combatir con el fake news y las noticias en redes sociales que pues vuelan como pólvora? ¿Qué se hace para combatir el fake news? Sí, realmente hay una ventaja y una desventaja en este momento de tener la libertad de usar redes sociales. Obviamente la ventaja es que ya el ciudadano común tiene la posibilidad de informar al resto del público en redes. Sin embargo, la desventaja más grande es esto que dices tú. Porque cuando se generan noticias falsas existe una corriente de desinformación muy grande y normalmente lo que nosotros sugerimos es triangular la información, es decir, que sea un trabajo periodístico pero ahora ciudadano, que tú como consumidor o como usuario de redes sociales no solo te quedes con una fuente, sino que investigues y triangules en otras fuentes. Si la noticia la encontraste en Instagram, trata de verificar en Twitter, revisa hashtags, revisa cuentas y trata de investigar en Google también para saber si esa noticia puede ser verdadera o no. Esto es un paso muy básico para poder determinar y no que vayas a reaccionar de forma emocional ante una noticia y la compartas. El usuario como tal debe ser como más consciente o debe tener mayor conciencia del uso de las redes sociales y además de eso de las noticias que se generan. O sea, tú haces una triangulación y te puedes dar cuenta si definitivamente es una noticia que es verdadera o no. Cuando ya haces la triangulación hacia otros medios digitales, tú puedes contrastar. Ahora, hablas de que hay más acceso a la población en general para el uso de las redes sociales, pero ¿se ha avanzado en algo los grandes de la industria de las redes sociales en mejorar un poco los controles? Porque sí que es muy común ver a personas afectadas por ataques en las redes sociales. Le va a pasar a los políticos probablemente en esta elección, en las campañas sucias que nunca faltan lamentablemente. Incluso han habido ataques hasta menores de edad. ¿No hay que apretar un poco la tuerca en el control de las redes sociales de quienes están detrás o de ser un poco más rigurosos para crear una cuenta en sí? Proliferan las cuentas falsas en las redes. Sí, lo bueno de todo esto es que Instagram, por ejemplo, Instagram y Facebook ya han tomado medidas al respecto, Twitter también. Hasta hace poco, este mismo año, a principios de año, se vio un barrido de cuentas y ese barrido de cuentas que se sintió en general y sobre todo de muchas cuentas que empezaron a perder seguidores, cuentas que habían comprado seguidores o que tenían seguidores inactivos, empezaron a sentir también que Instagram estaba como ajustando o presionando con el tema de los controles de cómo se estaban manejando las cuentas. Y eso va a seguir obviamente en aumento, es decir, conforme pase el tiempo nosotros vamos a ir viendo que las políticas de privacidad y de uso de redes sociales van a tener mucha más importancia al momento de gestionar una cuenta. Instagram, por supuesto, se está manejando con sus algoritmos un poco más rígidos, sí, está premiando mucho más el contenido, es decir, que si tu contenido es más segmentado y es mucho más específico y el público está interactuando, más posibilidades tienes de interactuar o de que generes más interacciones. Entonces esto tiene que ver un poco con los cambios que constantemente están haciendo las redes sociales y por supuesto el tema político y el tema de las cuentas políticas no van a estar detrás de esto. O sea, también van a tener su impacto. Estás aquí en ocasión de un diplomado para que nos platiques brevemente el contenido, a quienes invitas a participar, ¿cuándo se va a desarrollar? Sí, bueno, tenemos un diplomado internacional en marketing digital que se está efectuando junto con nuestra agencia WEPA Latinoamérica, con la Universidad Latina de Panamá, en las instalaciones de la Universidad Latina de Panamá, y ese diplomado tiene una duración de 2 meses y medio. Son aproximadamente 10 módulos, somos 7 facilitadores. Hay facilitadores que vienen desde España, hay otros facilitadores que vienen desde Medellín, desde Colombia, hay otros que vienen desde Panamá, yo vengo desde Venezuela. O sea, es básicamente como dar un panorama global de cómo se están manejando las marcas en redes sociales, no solo en Panamá, sino en el resto de los países de América Latina y del mundo de habla hispana, para poder tener nociones y estrategias. Es decir, los participantes van a poder ver desde redacción, la marca, diseño gráfico, gestión de redes sociales o de contenidos, paid marketing, que es súper importante en este momento, cómo hacer pautas pagas en Instagram, en Facebook o en Google. También van a ver el tema de atención de crisis o atención de marcas a través de la crisis o manejo de crisis. Entonces, es un diplomado bastante completo que tiene una duración de 2 meses y medio. Es express en el sentido de que se hace 2 días a la semana, pero el participante va a obtener diversas herramientas para poder manejar marcas en redes sociales. Brevemente, ¿algún correo para pedir información sobre el diplomado? ¿Aquí sí, en dónde escribimos? Por supuesto, pueden escribir a jbalbuena@wepalatinoamerica.com o info@wepalatinoamerica.com. Jesús Balbuena, gracias por estar con nosotros esta mañana compartiendo estos tips sobre el uso de redes sociales. Él es especialista en redes sociales.